Las diferencias entre los chiíes y los suníes tienen un precedente de desacuerdos en lo histórico, lo teológico y lo político. Salem y Haque en el año 2022. Los chiíes pensaban de que el liderazgo debía permanecer arraigado en la familia del profeta Muhammad, especialmente a través de su sobrino e hijo Ali ibn Abi Talib y los descendientes que este mismo tuvo. Los suníes, por su lado, enfatizaban el consenso de la comunidad y el liderazgo legítimo de los califas electos. Zahir en el año 1995, citado en Salem y Haque en el año 2022. Las diferencias teológicas han llevado a conflictos regionales a lo largo de la historia, como por ejemplo la devoción de los chiíes a figuras como el profeta Mahdi y sus creencias específicas sobre los cultos y el mesianismo, las cuales han llevado a tensiones sectarias a lo largo de la historia en estas regiones. Por otro lado, las disputas sobre la autoridad religiosa y el poder político, como la creencia chiita en el inmato versus el énfasis sunita en el califato, han alimentado los conflictos, especialmente en las regiones tales como Irak, Líbano y Bahrein. Esto citado en Qami en 1982, en Salem y Haque en el año 2022. Estas tensiones políticas se vieron intensificadas durante la era de Safavid, cuando su dinastía estableció el chiismo duodécimo como religión estatal en Persia, llevando una gran división sectaria entre los vecinos suníes. Bajo este contexto histórico, ha contribuido a tensiones regionales en Irak, Yemen y Siria, citado en Gusansky y Berti en el año 2013. Lamentablemente, estas diferencias teológicas e históricas han sido explotadas como una herramienta política, llevando a conflictos que son camuflados como sectarios, pero en realidad son propagandas gubernamentales de identidad e influencia para ejercer poder sobre todos estos vecinos, los cuales están metidos en los suníes y los chiíes. Como sabemos, Irak es un país que está bastante relacionado con el tema de conflictos tanto internos como externos. Y bueno, si queremos estudiar un poco de qué tanto han influenciado las religiones a estos conflictos, tenemos que dar un contexto histórico pertinente. Para esto tenemos que diferenciar que la religión que predomina en el país es el Islam, pero hay tres tipos de comunidades musulmanas las cuales se encuentran dentro de este. Estos son los chiitas, que representan un 55% de la población, es decir, más de la mitad. También están los sunitas, que representan entre un 20 a un 30% de la población. Y finalmente tenemos a los kurdos, que son el resto, que también representan aproximadamente un 20% de la población. Entre estas tres comunidades musulmanas, o bueno, principalmente las dos primeras, siempre había una tensión histórica por siglos, ya que los sunitas han estado en el poder. Esto data desde la creación del Imperio Otomano hasta la salida y posterior muerte de Saddam Hussein del poder a mano de los estadounidenses entre 2003 y 2006. Esta concentración sunita en el poder no solamente data del aspecto político, sino que también ha influenciado bastante el aspecto militar y económico del país. Y bueno, ya tocando un poco más el tema de este líder que mencioné, que es Saddam Hussein, este estuvo en el poder bastante tiempo, fue derrocado, por así decirlo, en 2003 y sentenciado a muerte en 2006, y fue partícipe de algunas guerras, como por ejemplo la guerra entre Irak e Irán, que son países vecinos, entre 1980 y 1988, principalmente por una disputa territorial que al final no llegó a nada. Y también está el tema de la represión chiita en 1991, donde murieron bastantes personas arraigadas a esta comunidad. Cabe resaltar que Saddam Hussein, debido a la provincia en la que nace, es considerado, bueno, es parte de la religión sunita. Ya tocando un poco más el tema de los conflictos, si podemos hacer una diferenciación entre lo que ha influenciado la religión, tanto en el conflicto interno como en el conflicto externo, toca hablar un poco más, principalmente tocando el tema del conflicto interno, es que ya después de la derrocación de Saddam Hussein del poder, las demás personas que entraron con una tendencia más predominante hacia el pensamiento chiita, marginaron a los sunitas de la milicia, es decir, que solamente el 20% del total de militares que podía haber en el país iraquí podían ser de la comunidad sunita. Esto derivó también en que el 80% restante, digamos en un porcentaje, tocando porcentajes, se pueda integrar en un futuro a organizaciones terroristas como Al-Qaeda. Luego también tenemos que hablar como conflicto interno de la guerra sectaria, ¿no?, que es entre estos dos bandos, los chiitas y los sunitas. Este fue un periodo bastante complicado y, digámosle, sangriento entre 2005 y 2008, ya que hubo un montón de muertes. Y
al fin y al cabo tampoco se llegó a un consenso porque actualmente ellos tampoco como que conviven. A eso quiero llegar con el tema de la división comunitaria y el tema de los barrios segregados, ya que en la actualidad en Irak hay barrios pertenecientes solamente a chiitas o solamente a sunitas. Entonces está mal visto que las personas se identifiquen dentro de un bando y si ese es el caso pasan a ser, digámosle, segregados. También hay un conflicto interno en el 2013 que es la caída de Mosul, que es una ciudad, digámosle que la segunda más importante de Irak después de Bagdad, que cae en 2013 también a manos de los grupos, organizaciones terroristas, en este caso el avance del Estado Islámico que toma la ciudad, pero ya en 2017 la pudieron recuperar, pero toda la pérdida que hubo en ese lapso de tiempo es, digámosle, incalculable. Luego ya tocando el tema del conflicto externo, es un tema un poco más conocido porque tiene arraigo mundial, que es la presencia del Estado Islámico en el país, la invasión extranjera, que intentó derrocar un poco esa costumbre de segregación de las religiones o las comunidades musulmanas entre chiitas y sunitas, luego que está dentro de una zona de guerra constante, porque ya sabiendo un poco cómo se mueve el mundo árabe, hay países que también tienen predominancia de ciertas comunidades, entonces llegar a acuerdos es bastante complicado. Y finalmente está la intervención de la Liga Árabe, que en base a estos conflictos, si se puede decir religiosos, son países vecinos que tratan de intervenir directamente en Irak, pero más que todo buscando paz. Y bueno, esta guerra, tal como se puede ver en la imagen superior, que está datado en un cómic, no se puede entender tanto así como en un ámbito político, sino que la religión está bastante arraigada a todos los conflictos que se vivieron y se vivirán posiblemente en el país de Irak. De acuerdo con el contexto histórico y religioso, Irán viene a ser un país mayoritariamente musulmán chiita, con una minoría sunita y otras religiones. De acuerdo con el autor Panan, en su artículo en 2024, desde la Revolución Islámica de 1979, el Islam chiita se llegó a convertir en la base del sistema político del país, estableciendo una teocracia bajo el concepto de un gobierno de un jurista islámico. El autor Joffrey, en su artículo en 2022, sostiene que este modelo otorga al líder supremo un clérigo chiita, autoridad política y religiosa absoluta. Por ello, la religión viene a ser no solamente una creencia espiritual, sino un pilar de poder político, al igual que identidad nacional. Respecto a la influencia del Islam en los conflictos de Irán, hay que tomar en cuenta que los aspectos religiosos, particularmente el Islam chiita, ha influido en conflictos tanto internos como externos. En el caso de conflictos internos, tenemos la legitimización del poder y la represión. De acuerdo con el autor Shumilin en el año 2021, la teocracia chiita ha utilizado la religión para poder justificar el control y reprimir disidencias. Un ejemplo de ello son las protestas de 2009 del Movimiento Verde o las de 2022 tras la muerte de Manja, las cuales surgieron demandas de libertades civiles, pero fueron reprimidas con la narrativa de proteger los valores islámicos. Las leyes basadas en el Sharia, como el uso del hijab obligatorio, generan tensiones entre sectores conservadores y reformistas, sobre todo entre mujeres y jóvenes. En segundo lugar, tenemos las tensiones sectarias internas. Aunque Irán es mayoritariamente chiita, las minorías sunitas enfrentan discriminación. Esto ha alimentado insurgencias locales. El autor Akbari en 2024 sostiene que grupos justifican sus acciones en la defensa de derechos sunitas, aunque también llegan a mezclar factores étnicos y económicos. Y finalmente tenemos las luchas del poder político-religioso. Aquí el autor Joffrey argumenta que dentro del establishment chiita existen conflictos entre facciones conservadoras, las cuales son leales al líder supremo, y reformistas, los cuales buscan una interpretación flexible del Islam. Entonces estas disputas influyen en políticas internas y en la respuesta sobre todo a protestas o crisis económicas. Respecto a los conflictos externos, tenemos en primer lugar la rivalidad chiita-sunita. El Islam chiita de Irán choca con el Islam sunita liderado por países como Arabia Saudita. De acuerdo con Shumilin, esta rivalidad sectaria ha llegado a alimentar conflictos en la región, como en Yemen y en Siria. La religión aquí actúa como un factor ideológico que moviliza aliados y justifica intervenciones. En segundo lugar, tenemos el conflicto con Oriente. Aquí la Revolución Islámica de 1979 posiciona a Irán como un estado antioccidental con el Islam chiita como estandarte de resistencia contra el imperialismo. De acuerdo con Shumilin, esto ha generado tensiones como la crisis de los rehenes de 1979 a 1981, sanciones económicas y sobre todo el conflicto del programa nuclear iraní.
Y finalmente tenemos el apoyo a grupos armados chiitas. Aquí Irán utiliza su identidad chiita para poder expandir su influencia regional a través de grupos como el Hezbollah en Líbano, las milicias chiitas en Irak y los hutíes en Yemen. Aquí se argumenta que esto ha llegado a intensificar conflictos en Medio Oriente. De acuerdo con Seifi, países como Israel y Arabia Saudita ven estas acciones como una amenaza. Arabia Saudita es un país profundamente marcado por la religión tanto en su estructura interna como en su papel en el escenario internacional. Desde su fundación moderna en 1932, la alianza entre la familia real Al Saud y los líderes religiosos wahabitas ha sido la base del Estado saudita. Esta función entre lo político y lo religioso hace que muchos de los conflictos en los que está implicado el país tengan un fuerte componente religioso, ya sea directamente por diferencias doctrinales o por la utilización de la religión como instrumentos del poder. En primer lugar, tenemos a la religión como base del sistema político y social en Arabia Saudita, ya que se define como un Estado islámico sunita, el cual adopta una interpretación extremadamente conservadora del Islam conocida como wahabismo. El wahabismo ha sido la base del sistema legal y educativo saudita durante décadas. Las leyes están basadas en la Sharia y el sistema judicial está en manos de los jueces religiosos. Según Al-Qahtani 2024, el clero wahabita tradicional ha tenido una gran influencia sobre la moral pública, la educación religiosa y la política. Esta estructura hace que cualquier oposición o crítica al gobierno pueda ser también percibida como una crítica a la religión, lo cual ha servido muchas veces para legitimar la represión de la disidencia. Asimismo, debemos tener en cuenta la importancia de las tensiones sectarias entre el sunismo y chiismo. Esto se debe a que uno de los elementos más relevantes en los conflictos que involucran a Arabia Saudita es la división sectaria entre sunitas y chiitas, dos grandes ramas del Islam. Según Banafsheh 2022, los chiitas sauditas han sido históricamente marginados política, económica y religiosamente y no suelen ocupar cargos de alto nivel. Asimismo, enfrentan restricciones para practicar abiertamente sus ritos religiosos. Esta discriminación ha provocado tensiones y protestas. Aparte, tenemos a la religión como herramienta de poder y legitimación. Esto se debe a que el gobierno saudita ha utilizado tradicionalmente la religión para consolidar su poder. La autoridad religiosa otorga legitimidad al régimen y al mismo tiempo el régimen garantiza al poder de los líderes religiosos que apoyan la línea oficial. Según CIAN 2020, esta alianza es fundamental en un país donde no hay elecciones democráticas y donde la monarquía absoluta necesita una base de legitimidad que no provenga esencialmente del voto popular. Asimismo, debemos tener en cuenta que en este aspecto el reino utiliza su papel como guardián de los lugares sagrados del Islam, la Meca y Medina, para proyectar ese religiosismo a nivel mundial. Esto le otorga una posición simbólica privilegiada entre los musulmanes del mundo y refuerza su capacidad para influir en asuntos religiosos y políticos internacionales. Por último, en cuanto a la religión, tenemos las reformas y tensiones internas recientes en los últimos años, en las que el príncipe heredero Mohammed bin Salman ha impulsado un programa de modernización y reformas conocido como Visión 2030, que incluye cambios sociales significativos como permitir la conducción de automóviles por mujeres, abrir cines, limitar el poder de la policía religiosa y reducir la influencia del clero ultraconservador. Según CIAN 2020, estas reformas han generado muchas tensiones internas, ya que algunos sectores religiosos lo ven como una amenaza directa al orden islámico tradicional. Aunque el gobierno ha tratado de controlar a los sectores conservadores, debemos tener en cuenta que al mismo tiempo ha reprimido a todos los activistas y críticos que piden más libertad religiosa en el país. Bueno, ahora hablaremos sobre la relación entre el Islam y el crecimiento económico en países islámicos. Esta relación ha sido objeto de diversos estudios, ya que en muchos países con mayoría musulmana se están desarrollando modelos económicos que combinan principios religiosos con dinámicas modernas de mercado. En primer lugar, es importante aclarar que el Islam no es solamente una religión, sino también un sistema normativo que regula aspectos éticos, sociales y económicos de la vida. Uno de los principios fundamentales de la economía islámica es la prohibición de intereses, más conocida también como riba.
En su lugar se promueven contratos financieros basados en la participación, las ganancias y pérdidas, como el mudharaba o musharaka. Esto da origen a las llamadas finanzas islámicas, que han crecido notablemente en las últimas décadas. De hecho, un estudio realizado por Booth, Sadakat y Sher en 2023 analizó datos de 67 países entre 2012 y 2020. Estos autores concluyen que el desarrollo financiero islámico tiene un impacto positivo en el crecimiento económico y que esta relación es especialmente fuerte en países con mayoría musulmana. Según su análisis, el sistema financiero islámico promueve una asignación de recursos más equitativa y también fomenta la inversión productiva. Por otro lado, la economía islámica también promueve mecanismos de redistribución de la riqueza, como el zakat, que es un tipo de caridad obligatoria. Este sistema busca reducir la desigualdad y fomentar la cohesión social. En un estudio enfocado en 8 países musulmanes, Jedidia y Warburg en 2021 demostraron que el zakat puede estimular el crecimiento económico al aumentar el consumo interno y mejorar la inclusión económica de los más desfavorecidos. Además, en el sudeste asiático, un estudio de Ledem y Mekidich también investigó el vínculo entre las finanzas islámicas y el crecimiento económico, utilizando un modelo de crecimiento endógeno. En países como Indonesia y Malasia, se encontró que las instituciones financieras islámicas desempeñan un rol clave en el desarrollo económico, especialmente cuando van acompañadas de políticas públicas eficientes y estabilidad política. Un caso interesante es el de los Emiratos Árabes, ya que la riqueza petrolera se ha combinado con políticas basadas en principios islámicos. De hecho, según el autor Zarrouk, Gak y Aija, existe una relación bidireccional entre el desarrollo financiero islámico y el crecimiento del PBI real. Es decir, mientras el crecimiento económico impulsa las finanzas islámicas, estas también contribuyen al desarrollo económico. Sin embargo, también hay algunos desafíos. Algunos países islámicos que enfrentan obstáculos como la corrupción, inestabilidad política o la baja participación laboral femenina, por ejemplo, que de hecho no dependen exclusivamente de la religión, sino de cómo se interpretan y aplican sus principios. Un ejemplo sería que el Islam no prohíbe el trabajo de las mujeres, pero en contextos conservadores eso se interpreta de otra manera y se han impuesto restricciones que limitan su aporte económico. En conclusión, el Islam como sistema ético y financiero puede ser compatible con el crecimiento económico siempre que se combine con instituciones sólidas, políticas públicas inclusivas y apertura al desarrollo. Las finanzas islámicas, el zakat y otros principios éticos en los negocios pueden ser herramientas efectivas para fomentar el crecimiento sostenible y equitativo. Gracias.